Saludemos a esta hora a nuestra invitada. Ella es Diana Mesa, ella es psicóloga especialista en educación infantil, en pedagogía infantil, creo que es. Diana, bienvenida a Clickracia, el poder de la información a un clic. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Roger. Muy buenos días a todos los que se conectan en esta mañana en vivo. Yo soy Diana Marcela Mesa Muñoz, pedagoga infantil de la Universidad de Antioquia, magíster en educación. Y bueno, la experiencia y la vida que me ha llevado a trabajar día a día por los niños y niñas y familias de nuestro departamento. Muchas gracias por la invitación. No, señora. Gracias a usted. Bueno, resulta que hoy empezamos nuestro programa muy temprano, a las 6 de la mañana, presentando el comentario que hizo la representante a la Cámara por el Pacto Histórico antioqueña, ella, Susana Boreal. Ella, ese no es el nombre realmente de ella, el nombre artístico, ella se llama Susana Gómez. Y pues ha dicho una cosa que nos llamó bastante la atención. Es que es más, si Oscar Mario Correa la tiene ahí a la mano, quería que la repitamos, por lo menos un segmentico para que Diana Marcela Mesa Muñoz la escuche de primera mano, porque nos ha tenido incluso intermitentemente durante estas 2 horas y media refiriéndonos al tema. Entonces, Oscar Mario, ¿tiene usted a Susana Boreal a la mano? Si es así, yo siento que obligar a un niño a asistir al colegio, a mí me parece que es una forma también de violencia y una forma de, muy evidente, de adoctrinamiento, porque es obligar al tiempo de una persona a que esté en un lugar que muchas veces no quiere estar, porque, o sea, garantizar que un niño vaya al colegio, vaya a la escuela, no quiere decir que tenga calidad o que vaya a tener un montón de cosas, porque es que el sistema educativo está muy mandado a recoger. El sistema educativo muchas veces no funciona por diferentes razones. Hay muchos niños que simplemente no quieren ir a estudiar y se enferman y un montón de cosas porque son ambientes muchas veces súper hostiles también. O sea, nosotros metemos a 40, 50 niños en un salón con una profesora o un profesor sin garantías, o sea, con todas las cosas en contra, y nosotros pretendemos que eso es una educación de calidad, y lo que realmente estamos haciendo es preparándolos para la explotación laboral que viene después, bueno, a que se metan a una empresa Marcela, también. Ahí la escuchó usted. ¿Usted qué opina de esas declaraciones que han generado tanta controversia en el país? Bueno, Roger, inicialmente quise como referirme al artículo 67 de nuestra Carta Magna, en donde nos dicen que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. En este contexto, mi posición es no estar de acuerdo, ¿cierto? Si bien nuestro sistema requiere algunos ajustes y habría que tomar muchos de los ejemplos a nivel mundial, como Finlandia, ¿cierto? Donde el modelo educativo está basado en la igualdad, en la autonomía y la cooperación. Es ilógico pensar que no podemos concebir, ¿cierto? Que los niños vayan a nuestras escuelas, a nuestros colegios, en donde no solo se aprende conceptos, sino también a relacionarme con el otro, los valores, ¿cierto? Que tanto se han perdido. Si bien la familia es el pilar en donde se constituyen, y la escuela es donde los ponemos en práctica y los ratificamos. Entonces Diana Marcela Mesa, como para decirlo de una manera sencilla, es que este es un derecho, la educación es un derecho, pero hay que obligar o no hay que obligar a los niños, porque si uno piensa realmente en uno como niño,
Yo me recuerdo, usted se recordará, yo recuerdo a mis hijos, yo recuerdo a mis nietos, sabemos de cómo uno se vuelve hasta perezosito. Ay, qué pereza. Yo prefiero quedarme en la casa que ir a estudiar. Entonces, eso de obligar o no obligar realmente obedece a cumplir con ese derecho, así sea la fuerza. A ver, es que hay varios autores que nos nombran cómo nombramos las cosas, ¿cierto? Y esa palabra de obligar suena muy fuerte. Es más bien cómo proporcionamos a que los niños tengan ese acceso, ¿cierto? Es como decir, en torno también a la alimentación, en torno al juego, si bien los niños tienen un derecho a participar, hay como ciertos elementos que son responsabilidad de los padres hacerlos cumplir en ellos. Yo ponía un ejemplo anoche pues de manera muy dialogada con mi esposo y decía, si yo tengo un niño de 2 años y debo de pasar con él la calle, una autopista, yo no le puedo decir, ¿quieres pasar solito? ¿Quieres pasar conmigo? No, como adulto yo tengo el deber y tengo la responsabilidad de llevarlo de la mano, pero yo sí que le puedo decir, ¿quieres que te coja de mi mano derecha o de mi mano izquierda? Pero él no puede pasar solito, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, mi posición es clara y es que los padres tienen esa responsabilidad de hacer cumplir este derecho. Entonces, no estaría de acuerdo en lo que está nombrando la señora senadora, la señora Sandra. Diana, permítame ser abogado del diablo, porque creo que la congresista Susana Boredal está siendo satanizada por unos términos que utilizó, pero hablemos de 3 términos específicos. El adoctrinamiento, la alienación y la esclavización que produce la educación o el sistema educativo en la sociedad moderna y en sociedades como la nuestra que nos ponemos el rótulo de democrática. ¿Hasta qué punto eso es verdad? ¿Hasta qué punto eso es un mito? Bueno, yo retomo lo que nombraba hace un momento y era la manera de nombrar, ¿cierto? Hay términos muy fuertes en lo que ella nombra y es como ese adoctrinamiento. Si bien nuestro sistema educativo necesita una reestructuración, ¿cierto? Pensar en unos contextos y en unas realidades en las que estamos ahora. Pensar que no cumplir con ese derecho implica muchas otras realidades, ¿cierto? Diciéndolo de otra manera, a ver, los niños en este momento necesitan tiempo también de pensar, de ser creativos. Nosotros en nuestra época estábamos en el colegio y yo recuerdo que a mi mamá le decía, póngame una tarea, quiero hacer algo. Ya los niños en este momento, en muchos contextos, están saturados, porque entonces salen del colegio, van a clases de natación, van a clases de tenis, van a X o Y, ¿cierto? Ellos también necesitan esos espacios de pensar, como esa cultura del ocio, de jugar, de hacer otras cosas. No todo el tiempo tienen que estar ahí como concentrados, que sea estudiando, y basarnos como pensar, por ejemplo, decir que en Corea del Sur, ¿cierto? Donde hay un alto nivel de competitividad y de exigencia académica. Ellos requieren de otros espacios, pero no dejar en manos de ellos esta decisión de decir que si quieren o no quieren estar en el colegio. Ahí es donde la situación se torna como más áspera, ¿cierto? Donde yo digo, esa decisión no la pueden tomar los niños y no podemos hablar de una doctrina, ¿cierto? Hablamos es de un derecho que ellos tienen. Ajá.
Esta mañana decíamos a propósito de la palabra adoctrinamiento. Yo recuerdo, como usted también, que es licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad de Antioquia, yo soy comunicador social periodista de la Universidad de Antioquia, y yo no sé si ahora, yo creo que usted es más joven que yo, pero yo no sé si ahora, pero en mi tiempo de estudiante, la palabra alienación era muy utilizada, ¿cierto? Y alienación también en el sentido de adoctrinamiento, no tanto por una corriente política propiamente, sino como que mentalmente a usted lo direccionaban para que actuara socialmente. Entonces, yo no sé, todavía sigue siendo la educación, usted que es experta, licenciada en pedagogía infantil y magíster en educación, un vehículo para la alienación mental y el adoctrinamiento como tal, Diana Marcela. Bueno, Roger, de una u otra manera, podríamos decir que eso de adoctrinar está como muy de la mano en querer inculcar como inculcar a alguien determinadas ideas o creencias, ¿cierto? Si nos vamos como a lo que define la real lengua española, irnos como a lo que esto significa. La escuela aún sigue, y en eso sí y estoy de acuerdo, en seguir como con esas ideas que son muy precarias. Habría que hacer como unos ajustes y pensar como en estos contextos, ¿cierto? En las realidades en que se mueven estos niños y estas niñas. Sí, por ahí hay un video donde dicen que demandan la escuela, ¿cierto? Porque quieren juzgar a un pez igual que a un mono, y cada uno tiene sus propias habilidades. Entonces, pensar en ese adoctrinamiento, pensar como en esa alineación, no es como lo más recomendable, ¿cierto? Es más pensar en que cada niño es único, que es un sujeto de derechos que tiene que ser visto desde esa propia individualidad, desde esa propia personalidad, de esos sueños, de ese deseo de también el aportar, ¿cierto? No somos nosotros los adultos los que tenemos el conocimiento, ellos también pueden hacer parte de esa construcción del conocimiento. Ahí quería mencionar yo el otro aspecto contrario. Entonces, por un lado, la alienación, el adoctrinamiento, pero también ese era como nuestro patrimonio, decíamos nosotros, y es tener, gracias a Dios, la posibilidad de una educación crítica que nos emancipa mentalmente. Mira que estoy poniendo al otro lado, nos emancipaba mentalmente y nos daba precisamente esa actitud, esa mentalidad crítica frente a la vida para ser precisamente menos expuesto al adoctrinamiento. Claro, totalmente de acuerdo. Y es ahí donde la educación debe como repensarse también en cada uno de esos modelos y tomar estos ejemplos de países que ya nos llevan años luz, ¿cierto? Bueno, yo creo que sí hay una tarea y hay un largo camino que recorrer. Retomar todo lo que se ha recorrido, la experiencia no es en vano, pero es fundamental formarnos. Ya muchos artículos nos muestran que muchos de nuestros jóvenes quieren ser youtubers, entonces, ¿dónde va a quedar también como ese pensamiento crítico, lo que acabas de nombrar, Roger, ¿cierto? Si para ello hay que leer, y leer de manera comprensiva. Muchas de las pruebas nos muestran
que muchos de nuestros estudiantes leen, pero después no comprenden qué fue lo que leyeron. Entonces, seguir fortaleciendo, y más bien fortaleciendo, y tener clara que la educación no se construye solamente como desde una óptica, que necesitamos de todo un pueblo para criar un niño, ¿cierto? Como nos lo dicen desde toda la literatura, la importancia de que todos aportemos a crecer y poder formar y fortalecer el sistema educativo en nuestro país. Entonces, es más bien como desde ahí. Javier está con ganas de preguntarle algo a Diana Marcela Sí. Mesa. Es que quería también plantear un tema que ella habló ahí en su alocución, y es el tema de, por ejemplo, las jornadas, largas jornadas, los uniformes, los horarios, los grupos numerosos. Y ahora estamos pensando en que hay que ir hacia las jornadas complementarias que implican un tiempo extra de los alumnos en las aulas de clase, con un costo también para el erario público extra, como es la provisión de los alimentos. Entonces, no sé si eso también ha hecho muy rígido el sistema, y de pronto también ha planteado la necesidad de que hay que hacer una reforma profunda a cómo se accede a la educación. Sí, Javier. Bueno, desde mi experiencia, soy partidaria que los niños deben de tener tiempos también para ellos, ¿cierto? Desde lo personal, cuando me tocaba desplazarme a diferentes sitios de acá de la ciudad de Medellín, observaba niños muy pequeños, incluso en pañales y con su cobijita y con su tetero, tipo 4:30, 5 de la mañana, esperando un transporte para que los llevara a su colegio. A mí me parece que sí tenemos que replantearnos el tema de los horarios. Todos tienen que entrar a la misma hora, ¿cierto? Y respetar también como esas dinámicas internas de cada niño, que puedan estar en su camita, en su casa hasta un horario un poquito más tardecito. El tema de los uniformes también. Si para un niño es más cómodo ir en su ropa que sea de manera organizada, ¿cierto? Hasta dónde también podemos ser como flexibles en lo que tiene que ver en la norma. El año pasado tuve la oportunidad de ser rectora de un colegio acá en Medellín, y muchos de los estudiantes me decían, rectora Diana, pero ¿por qué tenemos que venir con este uniforme que no nos gusta? ¿Cierto? Entonces también escucharlos a ellos, que tienen mucho que decirnos. Los niños, los jóvenes pueden participar como en esa construcción, más no elegir si van o no van, porque reitero, la educación es un derecho, y las jornadas, bueno, que no sean tan extensas, que ellos tengan tiempo realmente para poder vivenciar en ese ciclo vital de su vida como otras experiencias, ¿cierto? Entonces, es como mi posición desde este punto de vista, Javier. Clara, nuestra invitada Diana Marcela Mesa, licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad de Antioquia y además magíster en Educación. Muy clara y nos da mucha claridad en ese sentido, obvio, como consecuencia, para tratar, no solamente ahorita, en relación con lo controversial del comentario de Susana Boreal, sino en adelante, porque aquí estamos hablando permanentemente de estos temas, y qué rico que haya expertos como Diana Marcela que nos dan elementos de juicio para poner cada día
sobre la mesa informativa, sobre la agenda informativa, para ayudar a entender, que esa es nuestra intención, Diana Marcela, ayudar a entender. Muchísimas gracias por acompañarnos, Diana Marcela Mesa Muñoz. Don Roger, a ustedes muchas gracias por la invitación, bueno, por permitir estos espacios en donde podamos expresar y también aportar como un granito de arena en todo este tema educativo, ¿cierto? Que tiene tanto y tanto terreno por explorar. Entonces, una feliz mañana y muchas gracias. No, señora, a usted, y la volveremos a molestar porque esos temas los estamos tratando aquí permanentemente.